Bienvenidos a Libertalia, verdad y libertad. Pregunta, ¿son los templos, catedrales, iglesias y todos los edificios religiosos del mundo cristiano, del mundo musulmano, de otros tipos de mundos, son centrales generadoras de electricidad? Y la respuesta es que sí, es que los templos, catedrales y todos los edificios estos religiosos, independientemente de qué tipo de cultura humana estamos hablando actual, son centrales de generar energía eléctrica. La estructura con los domos, las antenas en todas las direcciones apuntan a esa cuestión. Aquí tenéis el Palacio de San Marcos de Venecia, las cruces que hay por encima que se han mantenido, no llegaron o no quisieron quitarlas y poner cruces de estas típicas comunes y corrientes que hay hoy en día. Mantuvieron las cruces estas interesantes que tienen puntas en todas las direcciones, que son prácticamente antenas receptoras de radio y para recibir constantemente la energía del éter y otras tantas ondas que hay por allí. No tienen aspecto simbólico, no es simbología. Alguien no construye algo tan complejo simplemente por el aspecto simbólico religioso peregrino. Y entonces vamos a ver más imágenes y más cosas sorprendentes de lo que es Rusia, que es la antigua Tartaria, el imperio tártaro, que es el país que alguna vez, pues creo que estuvo en todo el mundo, por lo menos tuvieron diplomacia con todas las partes del mundo, incluyendo las Américas y Asia, Australia y todos los demás sitios. Las cruces, los templos en su interior, que aquí los veis, son unas fotos absolutamente impactantes. Veis que está colgando algo de lo que es por el interior del domo, porque tenéis la estructura del domo con las antenas en el exterior, y por el interior hay cierto tipo de cosas que cuelgan, ¿no? Y esto, para los que son ingenieros eléctricos y para los que han estudiado un poco más de ese tipo de cosas y que entenderán que es una estructura compleja de central de energía eléctrica. También el hecho de que las cúpulas exteriores, especialmente en el mundo ortodoxo, de religión ortodoxa, las cúpulas exteriores están cubiertas por oro macizo puro. El oro, que es un conductor extraordinariamente bueno de la electricidad, también pues es una prueba de por qué han sido construidos solo los domos con oro. Y también tenéis esto, por ejemplo, está en Etiopía. Esta construcción, que es fascinante, es muy compleja. Esto no tiene nada que ver con simbología cristiano-religiosa. Esto es una antena compleja puesta allí por parte de los constructores, que no tiene nada que ver con los humanos de hoy en día, y es prácticamente una antena receptora de ondas, de vibraciones y energía del éter, que es fascinante. En Etiopía, un país del cual nadie habla porque no interesa. Entonces, no es simbolismo. Ahora os voy a hablar algo de lo que pasó en el famoso Israel, en lo que es ese sitio donde va la gente, el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde va la gente, pues los peregrinos religiosos, porque allí es algo supremo, ¿no? Para todo el mundo. Esto no quiero que los cristianos o la gente religiosa se me eche encima, pero simplemente hay que decir las palabras por su nombre. Andrei Volkov, que es un ruso, que es jefe del laboratorio de sistemas iónicos del Instituto de RRC de Rusia, Kurchatov, que obviamente pues no interesa que se hable tampoco de esto. Él logró un experimento que ha sido posible porque se metió a realizarlo en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en el momento en el cual ya sabéis que desciende el fuego sagrado, que es algo legendario, que dicen que si el fuego sagrado no desciende, pues llega al fin del mundo. Pues él usó instrumentos científicos, cosas que no han hecho, o igual lo han hecho los occidentales, pero no quieren mostrarlo. Y con esos instrumentos él quiso registrar, y registró de hecho, una fuerte oleada de radiación electromagnética en el momento en el cual el fuego sagrado, entre comillas, baja desde el gran sacerdote hacia la gente que va allí para llegar al reino de los cielos, ¿no? Para tal y cual. Entonces, este fuego, que aparece por sí solo, en los primeros segundos no arde, y los creyentes se lavan la cara y las manos con el fuego, porque para eso van allí como si fuera agua. Y Volkov, el científico, sugirió que esta llama es una descarga de plasma, que por esa razón, por siendo una descarga de plasma, no te quema porque no es un fuego de leña. Y el científico tuvo la idea de una experiencia muy audaz, y es que fue de medir la radiación electromagnética en el templo durante el descenso sagrado de ese fuego. Volkov, el científico ruso, observó que como el patriarca de Jerusalén, quitándose las vestiduras,
en una camisa entró en lo que es la capilla del templo con un montón de velas. Y la gente que estaba congelada de frío, pues estaba esperando el milagro. Pues siempre los seres humanos comunes y corrientes, cuando no entienden algo de ciencia, lo llaman milagro. Igual esto no tiene que ver con la ciencia típica de los físicos en sus aulas de la universidad que hablan sobre el espacio profundo infinito y todo ese rollo teórico que no existe. Y volviendo a Volkov y lo que pasó en la capilla del templo, según la leyenda, como he dicho, si el fuego sagrado no llega a las personas, pues el fin del mundo se acerca. Entonces, Andrei Volkov se enteró del milagro que ocurrió cuando estaban todos en el templo, y los instrumentos en ese momento, cuando el fuego llegó a los creyentes, dieron un salto brusco mostrando una alta intensidad electromagnética, lo que significa que, de nuevo, lo que se construyó, las catedrales de los templos, aprovechan la energía del éter, y los seres humanos comunes y corrientes piensan que son milagros divinos, cuando realmente es ciencia pura, construcción por parte de otras humanidades u otros seres superiores. Volkov, el científico, durante 6 horas estuvo observando el fuego, fondo electromagnético en el templo, y en el momento del descenso de ese fuego sagrado, su dispositivo registró un aumento de la intensidad de la radiación. Dijo que fue un factor de 2. Testificó el físico ruso, y entonces está clarísimo que el fuego sagrado no es creado por seres humanos, sino que es creado por la estructura misma de esa central, que saben aprovecharla esos sacerdotes que todavía supongo que saben los secretos de construcción de estas centrales eléctricas, iglesias, templos y catedrales. ¿Por qué lo digo esto? Porque imaginaos ahora que hemos hablado de Israel y de esta cuestión que les gusta mucho a los religiosos y cristianos, y también a los musulmanes y los budistas cuando hablan de sus religiones. Vamos a hablar sobre el tabernáculo. El tabernáculo, que es, para los que vais a las iglesias, sabréis lo que es el tabernáculo del pueblo de Israel. Allí las personas a las cuales se les permitía entrar en el tabernáculo tenían que usar ropa especial. Ojo, que aquí nos metemos en ciencia, lo vais a comprender perfectamente lo que son los textos bíblicos. Ropa especial que consistía en los siguientes componentes. 1, la ropa interior era de lino, siempre limpia para no causar pecado y no morir, cuando realmente esa era la explicación para los mortales comunes y corrientes. Era un aislante, ropa de lino siempre limpia, aislante de la electricidad. Luego, segundo, ropa larga superior, repleta de joyas de oro, hilos de oro que eran tejidos en la tela con una coraza masiva de oro, cinturón dorado. O sea, siempre el oro que es un conductor de electricidad fenomenal. Que esta era la parte castigada, ¿no? Porque la energía eléctrica o la descarga pasaba por el oro que tenía sobre la tela. Luego, el mismo ser humano que iba al sacerdote tenía campanas doradas en el borde de la túnica con la cual entraba, para que se escuchara un sonido de él cuando él entraba en el santuario del gran Señor y cuando salía, para que no muriera. O sea, era un timbre, una alarma, las campanas cuando él se está moviendo, que advertían de la entrada de una persona en la zona de peligro de energía electromagnética del templo. Para que se supiera que alguien estaba allí, igual que ocurre hoy en día cuando se lanzan las alarmas, se suenan las alarmas para que los que están allí sepan que alguien viene o alguien va. Y en el tocado, en el pecho, pues tenía una enorme placa de oro pulido, con una diadema, y siempre pues estaban enfrente. Por tanto, el tabernáculo, lo que era, y aquí tenéis la foto que... es una foto que tiene marcas rusas, pero para que se entienda, no tenía nada que ver con esto de la religión, del pecado, de morir, de santos y tal y cual, sino que era ciencia pura, aislante por dentro y ropa con oro por fuera. ¿Para qué? Porque era esto que significaba. Eso os lo voy a explicar en un resumen. Esta ropa metalizada en abundancia que llevaban los sacerdotes cuando entraban en el tabernáculo, tanto en el pueblo de Israel como en otros pueblos, se vestía el clérigo de esta forma porque, en el judaísmo en este caso, porque al entrar en el tabernáculo esto se asemeja a una celda de Maxwell. Una celda de Maxwell era bien conocida y es bien conocida por los físicos modernos, porque la celda de Maxwell, las partes metálicas, contenían la ropa protectora de Moisés y del clérigo y los asistentes, y esa ropa, que no era al azar, le permitía al clérigo no morir cuando había descargas eléctricas. O sea que las descargas pasaban por el oro que tenía en la tela y pasaban por la tierra. Entonces él, que tenía un aislante de ropa de lino por debajo, pues no era afectado y la energía eléctrica pasaba por ahí. Obviamente creo que los sacerdotes, incluso los de hoy en día, saben el secreto, por eso mantienen este tipo de ropas que se parecen prácticamente idénticas, aunque hoy en día solamente quedó el recuerdo de lo que una vez fue la ropa aislante con mucho oro. De hecho, bueno, hay incluso iglesias hoy en día que todavía los clérigos de alto rango siguen llevando muchísimo oro por encima.
Pues por esa razón, porque el oro es conductor de electricidad y el aislante que tienen por dentro lo forma como una celda de Maxwell a nivel físico que les permite la supervivencia dentro de lo que es la central de poder. Por eso no se permitía la entrada de cualquier mortal común y corriente en el templo del Señor, entre comillas. ¿Por qué? Porque se morían porque no tenían la ropa adecuada, igual que un científico, para que y recibían la descarga eléctrica y luego se morían. Para los humanos comunes y corrientes primitivos pensaban que era un castigo divino por ser pecadores, pero realmente era simplemente una cuestión científica y ese ser superior al cual llamaban Dios lo sabía y no quería que se murieran pues todo el mundo, porque entonces no había a quien mandar. Y aquí tenéis el castillo de Gottorf en Alemania y el otro castillo o edificio Kunstkamera de San Petersburgo, que ambos tienen una cosa peculiar, y es que la parte central tienen un domo con una torre y que tienen antenas que reciben la energía del éter. ¿Por qué construyes algo así? Porque desde el punto de vista de la arquitectura no es muy funcional. De hecho, es un poco problemático construir una cúpula por el centro, pero esto era así porque el significado de este edificio era precisamente la generación de electricidad para todo el edificio, y para esa cuestión tenías que tener la cúpula y la torre con antena en el medio. Aquí tenéis otra cuestión que raramente se ve en Europa, esto se ve mucho más en Asia. Este es el monumento Wallace, que es el monumento, supuestamente una torre tetraédrica de 67 metros de altura, establecida en 1869 en el Reino Unido, supuestamente en honor al héroe nacional escocés William Wallace. Pero yo creo que esta torre ya estaba aquí, simplemente los británicos lo que han hecho tomaron la historia y modificaron y le dieron un nombre a esta torre para que se pensara que la construyeron ellos en honor a un cierto individuo. Fijaos que la calidad de la mampostería es excelente, y nos fijamos en la parte superior de la torre cuando veis la forma en la que se construyó por parte, me imagino, de esa civilización tartar-ariana u otros arianos u otro tipo de civilización, que era para la acumulación de energía en cierto modo en la parte central, que se acumulaba por parte de las puntas de la torre, y luego tenías diferentes tipos de conductores en la mismísima torre. Y esto, si veis una película de ciencia ficción al estilo Nikola Tesla, que no sabemos si existió, os dais cuenta de cómo exactamente pasa lo mismo. Se acumula mediante la torre la energía por dentro en la parte principal, intermedia, y se aprovecha por parte de la torre. No es una torre religiosa, ni mucho menos, ni para dar honor a nadie, sino que simplemente es igual que ocurre en Asia y en el sudeste asiático, donde hay centrales de energía eléctrica grandes y muchísimos edificios de este tipo. Luego están, por ejemplo, aquí para que veáis, la parte superior es fascinante. No os miréis los caracteres rusos, porque obviamente las investigaciones son de Rusia, que son los que más hacen, pero simplemente para que os deis cuenta de qué es lo que significa que tengas una torre de captación de energía eléctrica, igual que ocurre con las iglesias y los templos. Ahora, en Smolensk, en Rusia, hay catedrales como la Catedral de la Asunción, que tiene el piso de hierro. Piso de hierro en una catedral, ojo, no es de piedra. Esto dicen los feligreses por ahí, los que van ahí para visitarla, que sienten una oleada impactante de fuerza cuando entran dentro. Obviamente, obvio, porque es el suelo de metal de hierro con las cúpulas y las antenas y las torres que captan la energía, se crea un campo de fuerza fascinante que en algún momento mantenía con electricidad a toda la población en ese aspecto. Y veis el interior, que los interiores siempre, pues antes incluso eran plagados de oro, hoy en día también hay sitios plagados de oro, las paredes con las cúpulas, el suelo de hierro fundido, y es trabajo de electricidad, es un trabajo hecho para que se aproveche la electricidad. Y yo pregunto, ¿no hubiera sido más barato y más fácil construirlo con piedra? Pero es que si lo construyes con piedra, la piedra es un aislante, no lleva la electricidad, por eso lo han puesto con suelo de hierro. Además, están los candelabros Chizhevsky, que, por cierto, los candelabros, para los que son rusos o tienen amigos rusos o han estudiado esto, son candelabros que ionizan el aire. Y entonces la gran pregunta, ¿podría ser que el impacto de los iones en el aire, en el cuerpo humano, se llama santificación? Y por eso la gente, cuando va a la iglesia o a cierto tipo de rituales, depende de dónde vas, se sienten como energizados. ¿Por qué? Porque esa ionización del aire, debido a que estás en un templo, central eléctrica, con todos los elementos disponibles para que te santifiques, o sea, que recibes energía del éter. Y es fascinante, la verdad, es como lo han hecho. Luego están otros interiores, que aquí veis saliendo las imágenes, interior con el suelo hecho de metal, de hierro, fundido en muchas partes de Rusia, en muchas catedrales de Rusia, incluso en sitios que están perdidos por ahí. El Kremlin de Moscú, cámara de mujeres del siglo XVI, supuestamente nuevo metal en el suelo para
porque el Kremlin mismo también es una central eléctrica, o lo fue en su momento. Y estos son los pasos del templo en nombre de San Nicolás el Taumaturgo. Creo que es un tipo de pueblo que se llama Bingi o Bingi en Rusia. Hay muchísimos pueblos en Rusia. Y los ejemplos de losas de pisos de hierro fundido, de nuevo digo, hubiera sido mucho más barato y más rápido hacerlo de piedra o de madera, pero han hecho de hierro. ¿Por qué? Por una cierta razón, porque es una central de energía eléctrica. Entonces, ya sabéis, ahora tenéis el resumen un poco así de lo que pasó en el tabernáculo de Israel, de lo que pasa con los templos, catedrales y todo lo que hay en el mundo. Obviamente los clérigos de hoy en día, especialmente los del mundo ortodoxo y también el papado, lo más seguro, saben el secreto. No sé si serán, supongo que algunos sitios de hoy en día seguirán extrayendo energía eléctrica infinita gratuita, que esto está prohibido porque si se llegara a dar al ser humano, pues no podrías pagar impuestos, en cuyo caso pues los que mandan en el mundo no podrían vivir a costa de los ignorantes. Pero bueno, ya sé que no se puede hablar mucho más de esto porque está prohibido, y nos veremos en el siguiente vídeo. Si os gusta, pues dadme un like con cuestiones que solamente los rusos se atreven a investigar, porque no digo yo que sean mejores, no, para nada, simplemente es que ellos tienen un poco más de huevos en investigar ciertas cosas que no salen en las Américas y en Europa. Y nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas fascinantes. Hasta la próxima.